Bien, pues hoy vamos a estudiar, como dijimos, Marcos 12, del 28 hasta el 34, que acabamos de leer hace un ratito. Nosotros vamos a estudiar acerca del gran mandamiento, el mandamiento más grande de todos. Y ese mandamiento se trata acerca del amor. El amor es una palabra que la mayoría de las culturas tienen en su vocabulario, si no es que todas. Y cada cultura tiene una idea acerca del amor. De hecho, quería platicarles acerca del Taj Mahal. ¿Conocen el Taj Mahal? No se pronuncia así, pero así lo decimos aquí en México. El Taj Mahal es una de las 6 maravillas, de las 7 maravillas del mundo moderno. Es una construcción que está hecha en la India. Es un edificio blanco con unas torres, muy bonito. Luego, si quieren, lo pueden buscar en internet. Pero el Taj Mahal, para no hacer la historia larga, es un monumento al amor. Ah, qué barbaridad, tan bonito. Déjenme les digo que el Taj Mahal lo construyó un emperador y lo construyó en honor a su esposa. Los que somos casados van a decir, espérate, estás viendo que nos vas a poner la vara muy alta. Bueno, el emperador lo hizo así y lo construyó en honor a su esposa muerta. Este era un emperador que tenía 4 esposas y de sus 4 esposas, una era la favorita, la que de verdad él amaba con todo su corazón. De hecho, cuando se casó con ella le cambiaron el nombre por la joya del palacio. Entonces, ese era el nombre ya en español, la joya del palacio. Ese era el nombre de la chica. Y esta chica murió cuando le iba a dar a luz a su 14º hijo, a este emperador. Falleció y cuando falleció, esta chica le pidió que si podían hacer 3 cosas por ella. Una, que no se casara otra vez. Otra, que cuidara a sus hijos, que fuera un buen papá para sus hijos. Y la tercera era que le construyera una tumba y que por lo menos una vez al año la fuera y la visitara cuando muriera. Bueno, el emperador hizo lo que su esposa le dijo y se lo tomó muy en serio y construyó este edificio tan maravilloso que les digo es una de las 7 maravillas del mundo moderno, es la sexta. Este edificio, déjenme les digo que tardaron 22 años en hacerlo. Así de grande y así de detallado es. El edificio está hecho de mármol puro. De hecho, el mejor mármol del mundo, que viene de una ciudad que se llama Rajastán. El edificio también, en su parte de arriba, todo estaba cubierto de oro. Y en el edificio, en las paredes, hay incrustaciones de piedras preciosas. 22 años, cada día, 20,000 personas construyendo este monumento para su esposa querida. En ese entonces el edificio costó 40 millones de rupias, lo que hoy vendrían siendo 1,500 millones de dólares. Eso es lo que vale el Taj Mahal. Y este es el monumento al amor que el emperador le hizo a su esposa que falleció. Bueno, el amor en nuestra cultura es un poquito diferente, pero el amor siempre ha sido atesorado por las culturas y es algo que todos buscamos. El día de hoy nosotros hemos visto que había 3 discusiones que el Señor Jesús tuvo con un grupo específico del Sanedrín. Ya hablamos de los fariseos y de los herodianos, ya hablamos de los saduceos, y el día de hoy se acerca un escriba, que probablemente también es fariseo. La Biblia dice en Marcos 28, acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora déjenme, para tener un poquito de contexto acerca de esta pregunta y de por qué estamos hablando acerca del amor. Bueno, la pregunta fue hecha por un escriba. Los escribas eran los estudiosos del tiempo, eran los teólogos, los que tenían las respuestas, los que se dedicaban a estudiar y a interpretar minuciosamente la palabra de Dios. Y por eso algunas veces en la palabra de Dios también se les llama a los intérpretes de la ley. Bueno, ellos discutían cuáles eran los mandamientos más importantes y siempre estaban como intentando sopesar qué es más importante que otra cosa. Bueno, de hecho el Señor Jesús también pensaba algo similar. De hecho, cuando habíamos estudiado acerca de los fariseos la semana pasada o antepasada, nosotros hablamos de que el Señor Jesús les dijo a ellos,
Ustedes diezman la menta y el eneldo y el comino, pero se les olvida lo más importante: la justicia, el amor y la misericordia. Entonces el Señor Jesús también consideraba que había cosas que eran más importantes en la ley que otras. El escriba se acerca con él, pero fíjense que el escriba se acerca, dice ahí, porque él había escuchado a Jesús disputar con los otros y él sabía que les había respondido bien. La palabra bien es correctamente, con sabiduría, con belleza y con hermosura. Ahora, esta pregunta que hace el escriba, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Tal vez no nació en el deseo sincero de conocer la respuesta del Señor Jesús, pero sí tiene un deseo sincero de conocer la respuesta del Señor Jesús. ¿Y por qué les digo que no nació ahí? Porque en Mateo, en el relato paralelo de Mateo, en Mateo 22:34, la Biblia dice que los fariseos, oyendo lo que él había hecho, que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarle. O sea, volvieron a hacer lo mismo que la vez pasada, se juntaron, vieron cómo podían hacer caer al Señor Jesús, con tal de encontrar una excusa de o desacreditarlo o matarlo, y va este fariseo, pero este fariseo se acerca, o este escriba se acerca, con la intención de saber. Es una actitud un poquito diferente, un poquito diferente. Porque él, sabiendo que el Señor Jesús había contestado bien, eso fue lo que le motivó a preguntar lo que preguntó. Y la pregunta es esta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba no está preguntando cuál fue el primero en tiempo. La pregunta es: ¿cuál es el primero en importancia? El más fundamental, el más esencial. Si yo quisiera agradar a Dios, ¿qué es lo que no puedo perder? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Qué es lo que no puedo descuidar para agradar a Dios? Y esta es una pregunta que sí es muy valiosa. Las otras dos tienen su grado de importancia, pero las otras dos fueron más bien hechas para lastimar al Señor Jesús y su reputación, o para buscar matarlo. Esta de verdad es importante. ¿Qué es lo que yo debiera de priorizar en mi vida? ¿Qué es lo que yo debo de procurar con diligencia? ¿Qué es lo que yo no puedo ignorar en mi vida? Eso es lo que él está preguntando. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor Jesús le respondió. Y aquí nos vamos a detener un buen rato, porque las palabras del Señor Jesús son muy valiosas. El primer mandamiento de todos es, dice el Señor Jesús: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Esto que el Señor Jesús acaba de decir lo está citando de Deuteronomio 6, del 4 al 5. Todo judío piadoso repetía este tipo de credo, esta oración, por lo menos 2 veces al día, una en la mañana y una en la noche. Este es el mandamiento más grande de todos: amar al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Me llama mucho la atención porque que el Señor diga estos 2 versículos de Deuteronomio 4 y 5, Deuteronomio 6 del 4 al 5. Porque cuando nosotros le preguntamos a una persona, oye, ¿cuál es el mandamiento más grande? Si él es cristiano va a decir, pues amar al Señor con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Pero el Señor Jesús añade esa pequeña parte de al principio donde dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el Señor añade esto y viene así en Deuteronomio. El Señor Jesús no lo corta, porque este es uno de los pilares más fundamentales de la fe cristiana. Una de las doctrinas más fundamentales de la Biblia también es: no hay otro Dios aparte de nuestro Dios. No hay otro como Él en santidad, en justicia, sabiduría, conocimiento, gracia, verdad. Él es único, Él es supremo, Él es el Rey de gloria, Él es supremo en todo el universo, Él es soberano. Todos sus atributos son perfectos y Él es perfecto en todas sus obras.
Él es santo, Él es eterno, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, misericordioso, bueno, inmutable, justo, sabio y totalmente trascendente. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es, no hay otro como Él, no hay quien se le compare, Él y solo Él es bendito por siempre. El Señor es uno. Y entonces nosotros, ante esta realidad suprema de la dignidad de Dios, no hay mandamiento más prioritario para nosotros, ni más fundamental, ni más importante que amar a Dios con todo nuestro amor, con nuestro más tierno y sincero amor. Jonathan Edwards, un pastor famoso de Estados Unidos que vivió hace unos cuantos siglos, escribió y describió la importancia de tener un amor vigoroso por Dios de esta manera. Él dijo: de un amor vigoroso y afectuoso hacia Dios nacerán todas las otras emociones espirituales: odio por el pecado, temor por desagradar a Dios, gratitud a Dios por su bondad, gozo a Dios cuando se experimenta su presencia, tristeza al no sentir su presencia, esperanza de un futuro disfrute de Dios y gloria por la gloria de Dios. Jonathan Edwards pensaba que del amor a Dios todo lo demás en la vida cristiana se ordena. La Biblia, nuestra Biblia en español, agota nuestro lenguaje con tal de decir que Dios es digno de un amor que nadie más merece. Y de hecho la Biblia agota el lenguaje para expresar que no debe de haber un amor más grande ni más intenso. Este amor incluye todo lo que nosotros somos. Es un amor muy único, muy especial. Ahora, ¿cómo es este amor? El Señor Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Y quiero hablarles de las palabras hebreas, de estas, porque estas palabras nos van a dar un poquito de significado de lo que el Señor Jesús quiso decir. El Evangelio de Marcos se escribió en griego, pero las palabras que tomó el Señor Jesús en Deuteronomio están en hebreo. Y las palabras en hebreo nos van a ayudar un poquito con esto, para entender qué es lo que significa amar al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas y con todo nuestro entendimiento, con todo el alma, con todo el corazón. La palabra hebrea es levav. A veces se pronuncia lev en hebreo o se escribe como lev. Los hebreos sabían que el corazón era un órgano que tenemos en el pecho que bombea sangre y que nos da vida, es el sostenedor de nuestra vida. Pero también ellos pensaban que toda nuestra actividad intelectual nace en el corazón. Ahí tomamos nuestras decisiones, ahí pensamos y ahí meditamos. En la Biblia tú sabes con el corazón, tú entiendes con el corazón y la sabiduría mora en el corazón. Tú usas el corazón para discernir y con el corazón le das sentido al mundo. Ellos pensaban así del corazón. O sea, no nada más da vida física, sino que también ahí está tu pensamiento. Ellos también pensaban que ahí es donde se sienten las emociones. De hecho, corazón roto viene de una frase del hebreo antiguo. Y en el corazón también tomas decisiones motivadas por tus deseos. De hecho, cuando el rey David quiere construir el templo, uno de los profetas le dice: ve y haz todo lo que esté en tu corazón. Entonces, ¿qué significa esto de amar a Dios con todo el corazón? Bueno, el corazón es el centro de todo aspecto de la existencia humana. El pensamiento, las emociones, el intelecto, nuestra vida física. Es decir, que nosotros somos llamados a dedicar a Dios todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros deseos, nuestros sentimientos y hacerlos enteramente, sin reservas y con pasión. Debemos de amar a Dios con todo el corazón. Ese es el mandamiento. Ese es el mandamiento. Después dice el texto: con toda tu mente. Y como dijimos
el pensamiento estaba en el corazón, es decir, todo nuestro poder intelectual, todas nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestra capacidad de crear, de resolver, de aprender, todo lo que mi mente pudiera llegar a generar, toda mi mente, su poder consagrado al servicio y al amor, a expresar amor a Dios. Esa es la idea de amar a Dios con toda nuestra mente. El Señor Jesús también agrega, dice, amen al Señor con toda su alma. En hebreo la palabra alma se pronuncia nefesh y literalmente significa garganta. Y tú vas a decir, ¿cómo así? Bueno, pues es que nuestra vida literalmente depende de lo que entra o sale de nuestra garganta, ¿estás de acuerdo? Nuestra garganta es pues esencial para la vida, necesitamos comer, necesitamos tomar agua. La garganta es importante. De hecho, en la Biblia muchas veces se usa la palabra nefesh para hablar de la persona entera. Algunas veces se cuenta las personas el número de personas en una familia y se dice que hay 10 nefesh, o 20 nefesh, o 30 nefesh. 20 gargantas, 30 personas. Es decir, nefesh también se usa en la Biblia para hacer alusión a una persona entera, a un ser físico entero. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, si eso es lo que significa nefesh, entonces toda tu vida y tu cuerpo, el Señor ordena que deben demostrar amor a Él. Toda nuestra existencia debe de estar dedicada a nuestro Creador, aquel que es digno de que nosotros nos ofrezcamos completamente a Él. Se trata de ofrecer todo nuestro ser a Él, todas nuestras habilidades, todas nuestras capacidades, todas nuestras limitaciones y nuestros defectos, también se los ofrecemos. Todo buscando expresarle un amor sincero. Todo mi ser, como cantábamos hace ratito en el himno. Toma todo mi ser, todo tuyo yo quiero ser. Esa es la idea de amar a Dios con todo nuestro nefesh, con toda nuestra alma. Y al final termina diciendo, y amen al Señor con todas sus fuerzas. La palabra hebrea para fuerzas es una palabra que se pronuncia meod. Y esta es importante porque meod no significa fuerza, significa muy o mucho. O sea, esas palabras muy y mucho, nosotros las usamos para intensificar el significado de algo, ¿verdad que sí? Hace ratito Sandra me decía, Leví es muy, ¿cómo me dijiste? Muy cariñoso, ¿no? Algo así. O sea, al cariñoso le puso algo que intensifica. O sea, no simplemente es cariñoso, él es muy cariñoso. Ese es el meod hebreo. Entonces, cuando dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, el texto literalmente dice, ama a Dios con todo tu meod. De hecho, los hebreos cuando querían intensificar al máximo una cualidad, decían meod, meod. Muy. De hecho, no sé si ustedes han leído con atención el relato del Génesis, pero cuando Dios crea el mundo, los primeros 6 días dice que Él crea todo y que es bueno. Crea la luz y Él dice que Él es bueno. Crea las plantas, es bueno. Los animales, es bueno. Pero el 7º día, cuando ve toda su creación, Él dice que es muy bueno. Y ahí se usa la palabra meod. Entonces, bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué nosotros queremos saber el significado de meod? Bueno, porque esto significa que nosotros debemos de amarlo de la manera más intensa que podamos. De la manera más intensa que podamos. Y yo creo que por eso se tradujo así. Ama a Dios con todas tus fuerzas, lo mejor que puedas, hasta donde puedas. Es decir, que cada oportunidad para amar a Dios la aproveches con toda tu capacidad. Cuando los eruditos tradujeron este credo al griego, ellos usaron la palabra dunamis para traducir meod. Es decir, dunamis es donde nosotros sacamos nuestra palabra dinamita. Ama a Dios con toda tu dinamita. Sea algo explosivo, algo lleno de poder y fuerza. Entonces, para los cristianos, hermanos,
No hay lugar para un amor tibio y un compromiso a medias con el Señor. No debiera de ser así. Meod, en lugar de decirte cómo debes de hacer las cosas ABC, lo que hace es abrir un abanico de posibilidades para decirte que ames a Dios lo mejor que puedas, cuando puedas, como puedas, cuando puedas. De hecho, un señor que yo aprecio mucho su ministerio, también es un pastor muy viejito, no está viejito ahorita, ya falleció, de hace muchos años. Él se llama John Wesley. John Wesley dijo lo siguiente: haz todo lo que puedas, de todas las maneras que puedas hacerlo, a todas las almas que puedas, en cada lugar que puedas, con todo el entusiasmo que puedas, en tanto puedas hacerlo. Hazlo así. Ama a Dios así. Es decir, que nosotros nos entregamos sin reservas a Dios. Eso es lo que significa amarlo con todo el corazón, mente, alma y fuerzas. Nos entregamos sin reservas a Dios para que Él sea, de hecho, de verdad, nuestro único Dios. No hay otro Dios para nosotros. Él es nuestro único Dios y el supremo objeto de nuestra devoción. Para Él es nuestro amor único. Cuando Sarita y yo nos casamos, no sé si se acuerdan, estábamos hablando cuando estábamos haciendo nuestros votos y estábamos escribiéndolos juntos en el hotel donde se quedó su familia y hablábamos, y no sé si tú te acuerdas, pero yo sí me acuerdo. Dije, yo te amo, decíamos, pero yo no te amo más que Dios. Eso no es negociable. Nosotros nos casamos así desde un principio. Nos amamos, sí, pero no más que al Señor. Él es el único y supremo objeto de nuestro más tierno amor. Para que Él sea nuestro mayor deleite, nos entregamos a Él. Para que Él sea nuestro mayor tesoro, donde nuestro corazón encuentra dulzura y satisfacción eterna, donde, como dice el Salmos 16:11, nosotros encontramos plenitud de gozo y delicias en su mano derecha para siempre. Esa es la razón. La Biblia nos llama a amarlo así. No nos llama a tener emociones simples y emociones débiles. Y nos llama a amarlo así por la siguiente razón. Escúchala bien. Porque Él es quien es. ¿Te das cuenta cómo empieza este credo del Shema? Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la razón para decir: y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. Porque Él es quien es. Nosotros somos llamados a amarle de esta manera, porque Él es digno de esa clase de amor. Sus perfecciones son tan brillantes. Su persona es tan gloriosa, su majestad es tan alta, sus atributos son tan sublimes, su grandeza es tan inmensa que nosotros no podemos amarlo de otra manera. Él merece ser amado así. Y si para nosotros el amarlo de esa manera es el mayor mandamiento, entonces el no amarlo así es el pecado más grande de todos. Muchas personas piensan que matar, vender drogas. El primer mandamiento, el más importante, es amar al Señor en base a lo que Él es. No por lo que nos da, no por lo que pudiera llegar a darnos, sino porque Él es quien es. Y no amarlo así es lo peor que nosotros podemos hacer, porque denigramos su dignidad inmensa, su dignidad que es infinita. De hecho, esa es la razón por la cual el infierno va a estar habitado para siempre. Déjame te lo leo como lo dijo Juan, el apóstol Juan,
en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19, escucha con atención lo que dijo. Después de decir que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que no cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que el Hijo de Dios no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Escucha lo que dice, que el que no cree es condenado. El que no cree en el Hijo es condenado, y esta es la condenación, dice, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La Biblia dice literalmente en Juan que Jesús es la luz divina, la luz de Dios que vino al mundo. Entonces, cuando hablamos de nuestro amor hacia Dios, hermanos, cuánto necesitamos crecer en nuestra comprensión de lo que significa amarle, en nuestra práctica de nuestro amor a Dios. En nuestra sociedad, tristemente, el amor no es más que un sentimiento que se termina si las circunstancias no son las correctas o si la persona con la que estoy no llena mis expectativas. El amor se acaba. Hay canciones que se escriben de eso y tenemos chorrocientas aquí en México de esas. De hecho, en Estados Unidos también enamorarse no es un acto de la voluntad. De hecho, hay una expresión muy famosa de una canción de Elvis Presley, si la conocen, se llama I can't help falling in love with you. Lo que está diciendo es, no puedo evitar caerme yo me caí en el amor. O sea, yo no lo busqué. Yo nomás ahí fui a dar y ya. Hermanos, pero la Biblia nos enseña que el amor no es algo accidental. Que el amor sí es un acto de la voluntad. Yo decido amar. No es como que, como dicen los gringos, I fell in love. No es como que me caí en el amor. No, yo me echo un clavado en el amor. Yo decido hacerlo. Eso es lo que nosotros debemos de aprender. Y ciertamente es un acto de la voluntad, pero también es más que un acto de la voluntad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el amor sería imposible para nosotros si nosotros no conocemos a Dios. La Biblia dice que en esto conocemos el amor, en que Cristo murió por nosotros. En eso nosotros conocemos el amor de Dios. Y si Cristo no hubiera muerto por nosotros, entonces nosotros no conoceríamos el amor. De hecho, la Biblia también dice en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu es amor. Es decir, que un amor sincero y un amor adecuado es imposible para nosotros, aparte de lo que Dios ha provisto. Este es el tipo de amor que Dios exige de ti y de mí. Yo no sé ustedes, yo no he tenido un día en el que yo ame al Señor como Él me pide que lo ame. Ni 5 minutos, yo creo. Ni no quiero bajarle más tiempo, a lo mejor ni 1 minuto. En que yo mantenga un amor constante como el que Dios me pide hacia Él. En mi vida no ha estado, pero sin duda es el deseo de todos los cristianos amar a Dios así. Ese es el deseo de cualquier cristiano verdadero, amar a Dios sin reservas, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Ese es el primer mandamiento. Y dice el Señor Jesús en el versículo 31, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Ahora, cuando el Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, con esto el Señor Jesús nos enseña que el amor a Dios y el amor hacia otros está muy relacionado, está estrechamente relacionado. Esos son los primeros dos. Y aquí quiero insertar una advertencia, porque
hay una idea muy popular en nuestra cultura, muy, muy popular, de que la calidad del amor que das depende del amor que te tienes a ti mismo. Entonces, caray, eso suena raro. Suena así. Para amar a otros, te tienes que amar primero a ti. Eso no es lo que el Señor Jesús está diciendo. Algunas personas van a decir, no, si mira lo que dice el texto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tú te tienes que aprender a amar para que entonces tú sepas dar amor a otra gente. Hermanos, eso es mentira por lo menos en 3 niveles. Primero, porque si eso es así, entonces el Señor Jesús se equivocó. Si para amar a otros, entonces debo yo amarme a mí, el mandamiento no debería de ser amar al prójimo, debería de ser amarme mucho a mí, para que después yo ame a los demás. Número 2, porque esa idea de que yo me tengo que amar mucho a mí para entonces amar a otros, produce una sociedad problemática. De veras. Muchos de los problemas que nosotros tenemos en la sociedad no es por falta de autoestima, no es porque las personas se amen poco, de hecho es porque las personas se aman mucho. Hasta en el puente vemos ese tipo de problemas, ¿verdad, Sarita? Las personas se te meten y ¿por qué? Porque ellos no te aman a ti. ¿A quién están amando? A ellos mismos. Muchos de los problemas de nuestra sociedad son porque nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos. Y el tercer nivel en el que esto está mal es porque el amor propio no genera amor a otros. Que yo me ame mucho a mí no genera amor por los demás. De hecho, cuando yo me amo mucho a mí, yo desprecio a otros. Cuando yo me amo mucho a mí, los trato con dureza, con impaciencia. Cuando yo me amo mucho a mí, me enojo constantemente, hay fastidio en mí, hay manipulación, hay indiferencia. Cuando yo me amo mucho a mí, yo trato a los demás mal. El Señor Jesús no está diciendo esta idea que el mundo tiene y que parece tan buena y tan lógica, pero que la verdad está muy torcida. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que los hombres por naturaleza ya nos amamos a nosotros mismos mucho. Eso es lo que está diciendo. Él da por sentado que ya nos amamos. Y es que esa es la verdad. ¿Quién te cuida mejor a ti de lo que te cuidas tú mismo? Cuando tienes hambre, tú solito vas. No te esperas. ¿Cierto? Tú te consientes mucho, te procuras mucho, te cuidas mucho. Y esa es la misma clase de amor que Dios nos ordena dársela a otros. Y quise usar esta palabra otros de manera muy intencional, porque esa palabra otros es... no quiero usar la palabra inclusiva porque, no sé, con todo lo que está pasando ahorita me da no sé qué. Pero sí es muy inclusiva. Cuando nosotros decimos que debemos de amar así a otros, incluyo a mi familia, incluyo a mis hermanos de la iglesia. Yo debo de amar a mis hermanos de la iglesia como me amo a mí mismo. Yo debo de amar a mis amigos así como yo me amo a mí mismo, a mis compañeros de trabajo, a los necesitados, a mis enemigos, a las personas que me molestan, a las personas que me hacen daño. Sí, amar a otros como yo me amo a mí, pues ahí sí está complejo. Pero pues qué chiste amar a los que me aman o amar a los que me resultan agradables. Eso lo hace hasta el perverso más perverso del mundo. No debe de ser así. Cuando una persona, un escriba también, de hecho, le pregunta al Señor Jesús, oye Jesús, tú dices que yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿no? Sí, así es. Y ¿quién es mi prójimo? Es que yo no sé. Jesús cuenta la historia del buen samaritano, ¿se la saben? Va pasando un sacerdote, un levita, que vienen de Jerusalén de adorar a Dios y ven a un hombre, a un judío que está ahí tirado porque lo asaltaron y lo medio mataron. Y no lo ayudan. Se hacen de la vista gorda, se pasan derecho. Pero va pasando un samaritano. Los judíos despreciaban a los samaritanos, los consideraban perros. No querían cruzar ni siquiera por Samaria para no contaminarse de ellos.
Lo- un samaritano ve a este judío, lo levanta, le cura sus heridas, lo lleva a una posada. Al judío que tal vez lo despreció, y le dice al mesonero de la posada: mira, aquí te dejo esto para que él coma y para que le des lo que necesite. Si él se gasta más, cuando yo regrese, yo te lo pago. Y Jesús le dice al señor que preguntó: ¿y quién es mi prójimo? Dijo: ve tú y haz lo mismo. Eso significa amar al prójimo como a uno mismo. El amor al prójimo, hermanos, no daña a nadie. Y de hecho, porque no daña a nadie, el amor al prójimo cumple la ley de Dios. ¿Se acuerdan de los mandamientos del 5 al 10? Honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás lo que tiene. ¿Te das cuenta? Una persona que ama a su prójimo no va a hacer esas cosas. Por tanto, el Nuevo Testamento nos enseña que en amar a Dios y en amar al prójimo se cumple toda la ley de Dios. Toda la ley de Dios. Ese debe de ser. Si tú quieres agradar a Dios, entonces ámalo sin reservas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a otros. Ama a otros. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y mira lo que dice el escriba en el versículo 32. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho. Y quiero recalcar esto: es justo como dijeron los fariseos 2 semanas atrás que nosotros lo estudiamos. Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Es justamente así. El escriba dice en el versículo 32: maestro, bien has dicho, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre entendió lo que todos debemos de entender para tener una correcta relación con Dios: que para poder agradar a Dios no lo vamos a hacer con obras externas, no lo vamos a hacer en base a reglas religiosas. Una correcta relación con Dios se basa en nuestro amor por Dios. Eso es lo fundamental. Entonces, hermanos, podemos hacer tanto en el nombre del Señor Jesús. Podemos predicar, podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos ser generosos, podemos gastar nuestra vida en un orfanatorio, podemos hacer lo que tú quieras y no necesariamente amar a Dios. Dice el escriba: el amor a Dios y al prójimo es más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. El Señor Jesús termina diciendo esto. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, es decir, correctamente, que él había entendido, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y eso no significa que él ya merito llega a ser salvo, no más que le tiene que echar poquitas más ganas, o tampoco que le está diciendo que se siga esforzando, perdón. Lo que el Señor Jesús está intentando decir es que el escriba entendió que no puede agradar a Dios en base a reglas externas. Y es que la verdad es más fácil hacerlo así, ¿a poco no? Es más fácil hacer mandas y ofrendas como los católicos. Es mucho más fácil irte a poner ceniza el miércoles y regresar a tu casa y no comer pescado. Es mucho más fácil hacer eso que amar a Dios, como Él te exige hacerlo. Mucho más fácil hacer eso que amar a tu prójimo como a ti mismo. Es mucho más fácil ir y regalar revistas en una esquina como hacen los testigos de Jehová. Es mucho más fácil
ir e internarse en viajes de servicio como le hacen los mormones. Es mucho más fácil intentar tener una vida moral como le hacen los musulmanes, que amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. La triste realidad para nosotros es que ni tú ni yo hemos cumplido esos dos mandamientos a cabalidad. Es más, podría decir que vivimos constantemente violándolos. Pero la buena noticia es que hubo uno que sí lo hizo. El Señor Jesús enseñaba con tanta autoridad porque Él era obediente y Él sabía lo que se sentía luchar contra tu carne y contra la tentación por obedecer a Dios. Él lo sabía y Él sabe exactamente cómo tú luchas porque Él luchó lo mismo que tú. Cómo batallas para amar a Dios a veces, aunque Dios es el ser más amable del mundo. Y no estoy diciendo amable de cortés, sino que de verdad es fácil de amar. Y Dios sabe cómo tú batallas por amar a tu prójimo. Él lo sabe. Él sí pudo hacerlo. Él ha obedecido cada punto y cada coma de la ley para presentarse a Dios como un sacrificio perfecto a tu favor. De modo que Él muriera para pagar por cada uno de nuestros pecados, incluido no amar a Dios, sino amar al prójimo. Y de esa manera, su justicia, la justicia perfecta de Jesús, fuera contada a tu cuenta. Mira lo que dice 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él se hizo maldición para que tú pudieras ser contado como justo. Y Dios en su amor no nada más nos cuenta como justos por la fe en su Hijo Jesús, sino que también transforma nuestro corazón para que nosotros le amemos de verdad y amemos a otros con verdad. Ezequiel 36 del 24 al 26, el Señor promete, dice, los limpiaré de todos sus ídolos y quitaré de ustedes el corazón de piedra que ustedes tienen y les daré uno de carne y pondré mi espíritu en ustedes para que ustedes obedezcan mi ley. Dios no simplemente nos ordena y nos hace todo y nos cuenta la justicia de Cristo, sino que también transforma nuestro corazón para que nosotros podamos amarle con sinceridad. Y es que saben que los cristianos, aunque no amamos a Dios perfectamente, buscamos hacerlo sinceramente, con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Es importante notar esto. Y ya para terminar quiero decirte dos cosas. La primera es esta. Amar a Dios es una cosa fundamental, esencial en la vida de cualquier persona. Escucha lo que dice 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, es decir, sea maldito. Y otra vez, 1 Juan 4 del 7 al 8 dice, amados, amémonos los unos a los otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y cómo la gente saca de contexto esta frasecita, ¿verdad? Dios es amor. Porque esa está insertada justo donde dice que si tú no conoces, que si tú no amas a otros, simplemente estás demostrando que estás perdido, que tú no conoces a Dios y que eres un mentiroso. Y una vez más, 1 Juan 2:15 dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. A veces las personas sufren tanto en la iglesia porque dicen, mira, este pobre, cómo ama al mundo. Ay, este cristiano que ama tanto al mundo, ¿por qué es así? Y tal vez él no es cristiano. Y mi última parte. Algo que me enseñó un pastor. Dice, a veces nosotros les decimos a los hermanos, amen más a Dios, pero no les decimos cómo hacerlo.
Y esta es la parte que yo quisiera darte para terminar. ¿Cómo puedo amar mejor al Señor? Señor Jesús dijo una vez: si me amas, obedecerás mis mandamientos. El amor produce obediencia sincera y alegre. Como dijimos hace ratito, el amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que nos impulsa. Porque si uno murió, entonces todos morimos. Y Él murió por todos. Para que los que vivimos no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. El Señor Jesús dijo: ¿me amas? Obedece mis mandamientos. Eso es lo primero. Y lo segundo, mira a Jesús, aprende de Jesús. Jesús amó a Dios y amó a los hombres como nadie en el mundo. Sigue su ejemplo, camina por donde Él caminó, estudia su vida, aprende sus palabras, búscalas. Las palabras de Jesús son importantes para nosotros, son lo más importante para nosotros. Aprende de Jesús. Tú puedes pensar cómo Jesús amó al Padre. ¿Tú crees que Jesús no lo hizo con todo su corazón? ¿Tú podrías llegar a pensar que hubo algo que Él estuviera escondiendo de su Padre? ¿Tú pudieras llegar a imaginar que Él se guardó algo para sí mismo? ¿Que Él retuvo algo de Dios para no obedecerlo? ¿Tú podrías llegar a pensar que hubo algo que Dios mostró de sí mismo que no cautivara la mente y el corazón del Señor Jesús? La verdad es que no. Él guardó el mandamiento cada día de su vida. Y tú dices: sí, Carlos, pero pues yo no soy el Señor Jesús, no inventes. Yo no puedo hacer eso. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero Él nos ha contado como justos. Él nos ha justificado. Recuerda lo que leímos hace ratito. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Y sabes qué? Gracias a Dios, Jesús oró: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Dios desea santificarte. Y Él puede santificarte. Efesios dice que Él te creó y te escogió antes de la fundación del mundo para que fueses santo y sin mancha. No tienes que ser como eres. No tienes que estar esclavizado a lo que estás. Dios desea y prometió santificarte.